Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Hoy quisiera compartirles un tema y es acerca de: ¿es pecado no asistir a misa en domingo? Y si no asisto a misa el domingo, la próxima vez que vaya y asista a misa, ¿puedo comulgar o no puedo comulgar? Muy bien. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos dedicar por lo menos un día a la semana al Señor. Y el día de nosotros los católicos para dedicarle al Señor es el domingo. ¿Por qué el domingo? Bueno, eso es un tema que de pronto se puede extender mucho, pero basamos la celebración del domingo, el Día del Señor, debido a que nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Y desde aquel entonces, los primeros cristianos siempre se reunían en domingo para dar gracias a Dios y para partir el pan. Muy bien, teniendo como reseña esto, les debo decir que si voluntariamente dejamos de asistir a misa el domingo, cometemos pecado grave. ¿Por qué? Porque infringimos en dos mandamientos de la ley de Dios. El primero, que es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y solamente a Él adorarás. Y en el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros voluntariamente decimos: no voy a ir a misa porque me voy a ver el partido de fútbol, o porque voy a ir a la playa con mis amigos, o porque llegó visita y entonces tengo que atender a la visita porque qué vergüenza dejar a la visita sola, o invitarlos a misa, en fin, esos y otros motivos por los cuales uno decide por voluntad propia hacer otras cosas antes que ir a la Santa Misa el domingo. Pecado grave, es decir, pecado mortal. Y como caemos en pecado mortal, rompemos la relación que tenemos con el Señor, y entonces nuestra dignidad se corrompe y no estamos listos y dispuestos a recibir al Señor en la Eucaristía. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden asistir a misa el domingo? Que no pueden, o no que no quieren, sino que no pueden. Por ejemplo, las personas que trabajan en domingo. Si yo trabajo en domingo, no puedo dejar mi trabajo para asistir a misa. Pero la iglesia sabiamente nos presenta o nos da algunas opciones. ¿Cuáles? Primero, las parroquias, la gran mayoría, ofrecen misas vespertinas que se ofrecen el sábado. Entonces, si yo trabajo el domingo, tengo la posibilidad de ir el sábado a la misa, que normalmente es después de las 5 o 5 y media o 6. Entre 5 y 6 empieza la misa vespertina, que es y vale para la misa del domingo. Entonces, si yo trabajo el domingo, fácilmente puedo ir el sábado en la noche a la misa y así no caigo en pecado mortal. Ay, pero es que yo trabajo sábado y domingo. No importa. Si trabajas sábado y domingo, entonces no puede asistir sábado y domingo, pero le quedan 5 días de la semana. Y de los 5 días de la semana, por lo menos uno debe sacar para dedicárselo al Señor. La Iglesia Católica
gracias a Dios, nos ofrece misa todos los días. Con una sola vez que vayamos a misa en la semana, cumplimos con el mandato del Señor. La idea es ir en domingo, que es el día del Señor de los católicos y del mundo cristiano. Pero si no se puede, por lo menos un día, de lunes a viernes, debemos separar para el Señor. Ok, ¿qué otra cosa? Una persona que tenga que cuidar a un enfermo, ¿sí? El enfermo está en casa, en cama, no se vale por sí solo y no hay nadie más que se quede cuidando a la persona enferma. Esa persona está excusada de ir a misa. ¿Por qué? No se está olvidando de Dios al no ir a misa, sino que está cambiando a Dios por Dios, porque Dios habita en aquel enfermo. Con eso está excusada y no comete pecado. Por eso también, gracias a Dios, tenemos a los ministros eucarísticos que, por amor a Dios, tienen la misión hermosa de ir a visitar a los enfermos. Estas personas preparadas son enviadas por el sacerdote, llevan la comunión al enfermo, incluso los sacerdotes pueden ir hasta la casa del enfermo, confesar y dar la comunión. Con esto, la persona que está enferma o la persona que tiene que cuidar al enfermo puede ver la misa a través de la televisión. Es muy diferente que nos quedemos en nuestra casa porque decimos, no, yo la misa la veo en televisión, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, al templo. Pues déjame decirte que no es así. Solamente si estás verdaderamente impedido de ir a misa en domingo o sábado, es que vale que veas la misa por televisión. Vamos a hacer este ejemplo. Tú no serías capaz de decir con mucha hambre, tengo mucha hambre, voy a ver el canal de Pepita, que hace unas comidas y unas empanadas más ricas y delicioso, y te quedas con el programa de Pepita. ¿Qué pasa si tú siempre ves el programa de Pepita como cocina y no vas y comes físicamente? ¿Qué pasa? Pues que no te estás alimentando de verdad. Te vas a morir si no comes. Igualmente pasa con la Santa Misa. No es lo mismo ver la misa por televisión que ir y recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Tenga mucho esto en cuenta. Caemos en pecado solamente si por nuestra propia voluntad decimos, no voy a misa, porque me prefiero ir al parque. Y en el caso de que me llegue una visita, muy importante la visita, no pasa nada. Uno, los invitamos a la misa. ¡Ay, qué bueno que están ustedes aquí con nosotros hoy domingo! Nosotros vamos a misa, vengan, los invitamos a que vengan a celebrar la Santa Eucaristía con nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar? Que le digan, sí, qué bueno, vamos, y se van todos a la Santa Misa. O lo otro es que digan, no, nosotros no asistimos a misa. ¿Qué pasa con eso? Pues entonces le decimos a las personas, ok, yo tengo que ir a misa, por favor, me esperan en casa y luego regreso y seguimos conversando. Eso es. Nada más. El Señor es primero en todo. En todo. Imagínense ustedes, de los 7 días de la semana,
todo lo que Dios nos regala. Vida, salud, trabajo, comida, ropa, sol, aire, agua. Todo, absolutamente todo. Poder ver, poder hablar, respirar, sentir, poder llorar, reír, todos esos regalos. La familia. Todas esas cosas hermosas que nos regala. Por lo menos una hora que le dediquemos a Dios a la semana, ¿les parece mucho? No creo. Si nosotros tuviéramos conciencia de la grandeza de Dios y del beneficio que nos da recibir la Santa Eucaristía, estaríamos de rodillas todos los días en la Santa Misa para poder ser partícipes del banquete celestial, de la boda del Cordero. Ir a misa los domingos es lo mínimo que podemos hacer. Pero si pudiéramos ir a misa todos los días, qué bonito sería. Porque si nosotros estamos consumiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, mientras más lo consumamos, más nos santificamos. ¿No se han puesto a pensar en eso? Si en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es como si estuviéramos haciendo una fusión entre las dos naturalezas. No nos vamos a convertir en Dios, por supuesto, pero poco a poco vamos llenándonos de esa santidad y vamos arreglando nuestras vidas. Es como una transfusión de sangre, que hay un enfermo que necesita sangre, o que su sangre está enferma, que lo que hacen es sacar la sangre vieja, mala, y le meten una sangre nueva. Pues así nosotros con la Santa Eucaristía, mientras más asistamos a misa, mientras más nos confesemos, mientras más comulguemos, más santificados nos iremos volviendo y tendremos más fuerza para vencer todas las tentaciones que se nos presentan todos los días de nuestra vida. Ya saben, si por nuestra propia voluntad decidimos no ir a misa, caemos en pecado mortal. Rompemos el vínculo con el Señor y no podemos comulgar. En cambio, si no vamos a misa porque nos pide algo de fuerza mayor, la Iglesia, comprensiva que es, nos da varias oportunidades y alternativas para poder vivir la Santa Eucaristía. Hagamos saber esto a todos, porque conozco lastimosamente muchos católicos que para ellos la misa no es importante. Ir a misa no es lo primordial que hay en nuestras vidas. Y entonces una persona va a misa cuando siente el deseo de ir, cuando lo obligan y esto. No estoy criticando a nadie, sino que quiero crear conciencia de la importancia que es asistir a la Santa Eucaristía. Primero Dios, sobre todas las cosas. Como dice el Padre Pedro, 3 prioridades. Primero Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Segundo, la familia. Segundo, la familia. Y tercero, el resto. Porque si tú amas a Dios, obedeces a Dios, el resto se da por añadidura. Queridos hermanos, gracias. Si tienen algún comentario, me lo dejan saber y yo con mucho gusto haré lo posible para responderles. Que Dios, San José y la Virgen Santísima nos bendigan y nos protejan. Amén.